Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Aquí a todo Bueno, dar. siempre te va bien. Me Sí, da sí, mucho sí, gusto. afortunadamente sí, sí, en todo. Oye, pues a ver, quiero pimponear un poco contigo como haces con Marín el tema de tu columna de ayer que con mucho humor dices que la oposición pues anda entre la hamaca y la lona, mientras que las Sí, liebres de Morena andan corriendo por todos lados y se van a quedar con los gobiernos que están en juego ahora el 5 de junio. Desde luego se van a quedar con la mayoría y que pues ya nomás les quedan dos y entonces ya pues están como, van a tener como 20 estados y una vez que tengan esos 20 estados como que la situación ya queda definida o la oposición en condiciones de pues como de no poderse levantar bien de la lona donde quedó en el 2018 y está todavía como tirada en la hamaca. Entonces, no es que discrepe de lo que estás diciendo, pero no sé si hay otro lado también. Mejor dicho, tengo la misma visión que tú, pero no concluyo lo mismo. Yo creo que la oposición sí ha caminado como una tortuga, nada más que digo que las tortugas también caminan y las liebres pues van muy rápido, pero pues a veces también, digamos, no, no necesariamente con solidez, ni con, digamos, ni con una consecuencia definitoria de lo que está pasando, porque yo tengo la impresión de que efectivamente la oposición no da muestras de tener candidatos, no da muestras de tener, digamos, personajes capaces en este momento de contrarrestar a Morena, pero la verdad es que tampoco Joaquín había dado muestras de eso antes de la elección intermedia de 21 y de pronto se apareció la tortuga y le comió, perdió mucho en los estados, pero le comió mucho terreno, sobre todo para lo que esperábamos de ella. La tortuguita sí caminó bastante terreno, se comió la mitad de la Ciudad de México, así como no queriendo. Entonces mi pregunta es, si nueve, tú, ganó 9 de 16, más de la mitad, que nadie lo vio venir, ni la oposición, ¿eh? por eso te digo que hay la historia también de la liebre y la tortuga, de que la liebre se duerme en sus laureles y la tortuga sigue caminando y cuando la liebre despierta ya la tortuga pasó. Tampoco digo que vaya a suceder esto, pero yo creo que la oposición tiene una posición menos débil que la que solemos ver y sentir en la capital de la República, incluso, y digamos en el ámbito de nuestros medios. Tendemos, con razón, a ser muy críticos de la oposición y no tan críticos de la sucesión en Morena, como si realmente los candidatos de Morena que están jugando fuesen unos grandes candidatos, unas grandes figuras políticas. La verdad es que ni en Morena ni en la oposición hay un candidato, digamos, de la potencia de López Obrador, para no ir más No, lejos. ninguno, ni todos juntos. Entonces, en ese terreno, pues las cosas no están tan disparejas. Que tengan más visibilidad los precandidatos de López Obrador, pues sí, sí es una ventaja importante que quién sabe cómo va a contrarrestar la oposición. Pero también tiene un riesgo, ¿no, Joaquín? Que se peleen, que se dividan. De hecho, en este momento, pues el presidente tiene excluido a Monreal, por lo menos de sus menciones como precandidato, y hace intentos un poco, yo digo, exagerados de poner otras, como él dice, corcholatas en la mesa de la tienda y mencionó a Rosa Isela, a Rodríguez, la secretaria de Seguridad, pero en fin, ya subió a su paisano, el secretario de Gobernación, tiene a Claudia y a Ebrard, pero pues como que a Ebrard
no le hace mucho la caravana, más bien se la hace a Claudia y a su paisano. De modo que el que estén abiertos y muy activos, pues la verdad no es tampoco una garantía de que le va a ir bien al presidente con estos candidatos. Igual se le insurreccionan, de hecho Monreal anda como como en una especie de marcando sus diferencias, y igual se le fugan a otros partidos y cambia el panorama de la sucesión. Ahora, lo que sí parece un hecho hasta cierto punto consumado es que estas elecciones que vienen del 5 de junio pues van a ser muy favorables a Morena, pero eso no quiere decir se van a quedar probablemente hasta con 20 gubernaturas, ¿no? Es tu cálculo, y creo que van a... Sí, mira, Morena tiene ahora 16 más una del PES, que es Morelos, más otra que es la de Zacatecas. Sí, estamos hablando de 18 a 19. Al PRI le quedan 4 y va a perder 2 ahora, Oaxaca e Hidalgo. Se va a quedar con 2. Oye, sí. Con 2 que se juegan el año que viene, Coahuila y Estado de México. El PRI es el gran perdidoso de toda esta secuencia, ¿no? de estos años. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tenga Morena todos estos estados no quiere decir que los va a conservar en el 2024. No. Yo te doy 3 estados candidatos a que la oposición los gane por paliza en 2024. A ver. Veracruz, que tiene un gobernador cuya aprobación creo que anda por el 8%. Morelos, que bueno, Cuauhtémoc Blanco, mejor no hablemos de Cuauhtémoc Blanco político, recordemos al futbolista. Y Puebla. Entonces, van a ganar hoy unos estados, pero probablemente van en las 24 a perder otros, y van a perder la elección de muy malos gobernadores de Morena, que para ese momento ya habrán mostrado el cobre más que suficiente. De hecho, ya lo están mostrando desde ahorita. Digamos, el mismo gobernador de Zacatecas, el hermano de Monreal, pues está presentando un inicio de gobierno impresentable. Y lo mismo el de Michoacán, y lo mismo el de Sonora. Entonces, el que tengan 20 o 21 estados gobernados por Morena no quiere decir que Morena va a ganar ahí. Ahora, lo que sí tiene razón es en que la oposición tiene que jugar bien, si quieres a paso de tortuga, pero que jugar bien este juego, y que ese jugar bien quiere decir unirse lo más posible. Porque entre más se une la oposición, y lo ves en las votaciones y lo ves en las intenciones de voto, menos fácil es el triunfo de la alianza oficialista. Incluso en las elecciones que vienen. Si tú sumas, la oposición va fragmentada. En Oaxaca creo que no van ni siquiera PRI y PAN juntos. Movimiento Ciudadano va posicionado en todas. ¿Cómo? En Quintana Roo tampoco. Tampoco. Pero si tú sumas todos los votos de la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, la verdad es que la oposición, los votos de la oposición o la intención de voto que nos revelan las encuestas, es mayoría. Entonces, la tortuga pues iba lenta, pero si juega bien de aquí al 24, puede llegar igual de lenta, tendrá que tener un candidato presidencial, a querer o no, pero si llega unida, pues sus posibilidades de ganar son importantes, y desde luego sus posibilidades de competir son muchas, y de competir y tener unas elecciones muy cerradas. Lo que quiero decir es que, aunque parece que las liebres van muy rápido y la tortuga va muy despacio, la cosa está medio empatada. No va a ser un día de campo, bajo ninguna hipótesis, la elección del 24 para el presidente López Obrador, entre otras cosas, por una cosa que tú dices en la columna, y es que él es el 80% de todo eso. Claro. Sus candidatos son extensiones de su voluntad, los presidenciales y los de los estados. Entonces, el hecho de que no va a estar en la boleta, pues también va a contar. Y la verdad es que si te pones a revisar a la calidad de los candidatos que tiene,
pues vamos a decirlo amablemente, pues tiene una calidad estándar de políticos mexicanos. No hay tampoco ahí, digamos, la aparición de grandes candidatos, de grandes políticos interesantes para digamos, como para renovar la política mexicana. Son, por cierto, muchos de esos candidatos, gente muy vista, gente que tiene una vieja trayectoria en otros partidos, mucho expriista, y mucha gente de muchas camisetas cambiadas, que se han puesto ya todas las camisetas posibles que hay en el vestuario de las elecciones en México. Así que, solo para decir que, aunque sí va como tortuga, y aunque sí no se acaba de levantar de la lona, pues la oposición no está en mala posición, Joaquín, hacia el no, y sobre todo hay un factor. De sí mismo. Sí. Hay un factor que es determinante. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta del 24. Claro. Y luego el otro es que digamos, no ha podido construir un partido, aunque quiere regresar a la época del PRI, está lejos de tener un partido disciplinado y bien implantado territorialmente, que funcione como una máquina electoral bien aceitadita. La verdad, parece más bien un partido que está lleno de tensiones internas, de pleitos internos. Como todos creen que tener la candidatura de Morena es casi la garantía de ganar la elección, entonces el pleito es mucho mayor. Y les falta ver todo ese proceso. En suma, la liebre sí va muy rápido, pero tiene muchas debilidades también. Bien, yo no hablaba de prendas, sino de velocidad. Gracias, querido Héctor. Bueno, abrazo. Te mando un abrazo. Nos vemos el jueves que viene. El doctor Héctor Aguilar Camín, es escritor, historiador, periodista, director de la revista Next.